Sí, ¿me escucho, hermanos? Espero que sí. Que el Señor les bendiga, hermanos míos. Estamos nuevamente, ¿cierto?, aquí delante de la presencia del Señor. En esta oportunidad, ¿cierto?, nos tocó poder estar aquí en la iglesia física, pero, ¿cierto?, sabemos que cada uno está en su casita y estamos en comunión, ¿cierto?, en común unión, ¿cierto?, delante del Señor. Como se dice en buen chileno, remando para el mismo lado, así que espero que en este instante usted sea bendecido por la palabra del Señor, ¿ya? Vamos a ir al Salmo 145 antes de empezar y lo vamos a leer rapidito, unos versículos, hermanos míos. Mientras usted busca ahí, Salmo 145 dice: alabanza por la bondad y poder de Dios, ¿cierto? Este salmo lo escribe David. Dice el versículo 1: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Todo el Salmo 145 habla de esto, del poder, la bondad del Señor, pero estos salmos, ¿cierto?, que leíamos ahí me llamaba mucho la atención, que decía: te alabaré eternamente. En el sentir de David estaba el alabarle para siempre al Señor. Que ese sea el sentir en nuestra vida el día de hoy, ¿cierto? Hoy día miércoles, para alabarle al Señor, saber, ¿cierto?, que el día de mañana, en un futuro no muy lejano, estaremos delante de la presencia del Señor. Oramos, hermanos. Dios amado, te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites, Dios, estar delante de ti una vez más, Señor, porque tú, Dios bendito, eres misericordioso, Dios. Tu palabra dice, Señor, que renuevas tus misericordias día tras día, Señor, con cada uno de tus hijos, Dios, con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Más aún así, Señor, te pedimos perdón, Dios, porque sabemos, Señor, que hemos hecho lo incorrecto, Dios. Hemos hecho muchas veces lo desagradable delante de tus ojos, Dios. Y eso, Dios, no nos libra, Señor amado, sino que solamente tu amor, tu perdón, tu misericordia es la que nos salva, Señor. Pedirte, Dios, que en esta hora, Señor, usted limpie, Dios bendito, nuestras vidas, Señor, y que todos nuestros sentidos, Dios, estén puestos durante la prédica, durante toda esta alabanza, Señor, en tus manos, Dios. Y aún así, Padre Celestial, aunque no estuviéramos, Señor, acá congregándonos, Dios, que siempre estuviéramos pensando en agradarte y en glorificarte, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, de cada uno de aquellos que están acá en este lugar físico, Padre Celestial, y en esta hora, Señor, tú eres el centro, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, le vamos a cantar al Señor. Así que prepare su voz ahí, ¿cierto?, en su casita, prepare su familia, ¿cierto?, prepare a aquellas personas que están con usted y sobre todo su corazón. Le cantamos al Señor. Dele play nomás. Está que suena, está que suena. Estamos teniendo un problema técnico, hermano. Vamos a proclamar el nombre de Jesucristo. Vamos a cantar al Señor, ¿cierto? Queremos ver a Jesucristo como Rey, ¿cierto? Ahí en su casita, ocupe sus palmas, ocupe su hermosa voz, ¿cierto?, para cantarle al Señor. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que eres el camino al cielo. Ocupe sus palmas, hermano, vamos. Como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que solo tú, Señor. Así es. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos
queremos ver a Jesucristo como Rey. Te adoramos, Dios. Qué hermoso, Señor, es poder cantarte. Y sabes que mis hermanos en sus hogares, Señor, también te alaban, Dios. Santo es tu nombre, Señor. Dígale nuevamente al Señor. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con oración las fortalezas todas caen y caen. Te adoramos, Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, Señor amado. A ti te glorificamos, hermano. ¿Quién vive? Así es, Señor. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Te adoramos, Dios. Bueno es alabarte, Señor, y cantar de tus maravillas, de tu misericordia, Dios. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Desde aquí, Dios, siga usted, Dios, reinando en nuestra vida, Señor. Siga usted reinando en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y ayúdenos, Dios, a serte fiel. Ayúdenos, Señor, a seguir viviendo para ti, Dios bendito, día tras día, Señor. Seguir perseverando. Que el Señor le bendiga a mi hermano y le anime. Santo es tu nombre, Señor. Hay hermano en su casita, un grito de júbilo. ¿Quién vive? Amén, así es. Seguimos cantándole al Señor, ¿cierto? Antes de empezar con su palabra, es bueno tener este tiempo hermoso cantándole al Señor. Más hermano como sé. Yo sé que usted está en su casita cantando al Señor, así que le alabamos al Señor. Bendito es tu nombre, Dios. Santo es tu nombre, Señor. Nadie como tú, mi Dios amado. Ocupe sus palmitas, ocupe su hermosa voz. Te adoramos, Dios. A ti somos deudores, Señor. Solo a ti, mi Cristo amado. Bendito eres, Señor. ¿A quién iremos, Dios, si solamente tú, Señor, tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú eres el que sacia? Solamente tú eres el que salva, Dios. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si solo tú, Dios. Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto o bajar hasta el fondo del mar, ¿quién me dará, quién me mostrará tal amor? Cántela al Señor, hermano. Cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Delante de ti, Señor. Ahí es donde queremos estar postrados, Señor. Cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Sin ti estoy perdido, Dios. Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Reconozca el señorío de Cristo en este instante, hermano. O bajar hasta el fondo del mar. ¿Quién me dará, quién me mostrará tal amor? Gloria a tu nombre, Señor. Cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor.
presencia de Dios aquí en el río. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios, porque tú has salido al encuentro de cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado, Dios. No nos has desamparado, Señor. Como dice tu palabra, Dios, tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel, Señor, en medio de nuestra infidelidad, Padre. Porque aún, Señor amado, cuando nadie veía nada bueno en nosotros, Señor, tuviste algo, Padre, y nos rescataste, Señor. Que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por ti, Señor amado. Te glorificamos, te honramos, Señor. Hay cada uno de mis hermanos en sus hogares, Dios, te alaban, Señor. Te glorifican, Dios, porque no hay nadie como tú, Señor amado. Porque sabemos, Dios, que en medio de todo lo que acontece, tú sigues reinando, Señor. Tú sigues siendo soberano, Padre amado. Te adoramos, Dios. Cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Así es, Dios amado. Santo eres, Señor. Cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Hermano, ahí en su hogar, denle un fuerte aplauso al Señor, que se escuche, como dice mi hermano Fabián, mi pastor, que se escuche incluso los vecinos de al lado, ¿ya? Hermano, hemos concluido el tema de la alabanza, ¿cierto? Que es una de las partes hermosas que tenemos dentro de nuestro culto, pero viene una de las partes más importantes y relevantes, ¿cierto? Que es cuando debemos callar, ¿cierto? Para poder escuchar al Señor. Así que, vamos para allá. Buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, hoy, una vez más, nos reunimos, ¿cierto?, en el nombre del Señor para compartir hoy la palabra de Dios en el libro Apocalipsis. Y vamos a iniciar hoy día, ¿cierto?, el estudio de la segunda iglesia, ¿cierto?, la iglesia de Esmirna, que está en el capítulo 2, en los versículos 8 al 11. Pero antes de eso vamos a orar, así que le invito a prepararse, ¿cierto? Creo que ya tiene su cuaderno, tiene su Biblia, ¿cierto? Tiene quizás sus marcadores, lápiz, para que hoy día podamos profundizar en la palabra del Señor y también comprender que así como Dios nos va a hablar esta noche, también vamos a entender lo que Dios quiere que pongamos en práctica en nuestras vidas. Así que le invito a cerrar sus ojos ahí donde usted está. Eterno Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia esta noche, dándote la gracia, Dios, primero que todo, porque nos prestas la vida y la salud, porque tú eres fiel, porque eres lleno de infinita bondad y misericordia. Y hoy día, una vez más, Señor, nos permite estar delante de tu presencia para aprender de tu palabra. Yo solo pido, Dios, que una vez más tu Espíritu Santo guíe mis palabras, Señor, mis pensamientos, y también guíe la mente, las emociones y los sentimientos de cada uno de los que vamos a compartir tu palabra el día de hoy, de cada uno de los hermanos y hermanas que están a través de este medio, Dios, conectados, y Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Señor, una vez más, tu palabra que nos hace libres, hoy día traiga libertad y traiga sanidad, y también, ¿por qué no decirlo?, salvación a aquellos que aún no la tienen. Amado Dios, disponemos nuestra vida delante de su presencia, en el precioso y dulce nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, entonces vamos al estudio, ¿cierto?, del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el versículo 8 al 11. Y bueno, hoy día no tengo reloj en mis manos, así que si alguien me facilita un watch, ¿ya?, para no pasarme en el tiempo y profundizar y dar más detalle en lo que es necesario, ¿cierto? Y en lo demás, gracias, no se bloquea la pantalla, ¿cierto? ¿No? Ah, oh, qué moderno. Ya,
Bien, hermanos y hermanas, el gozo del Señor que reina en nuestras vidas. ¿Ya? Amén. Bien, vamos a compartir, ¿cierto? Libro Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, y dice ahí, y escribe el ángel, ¿cierto? Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Entonces, bueno, vamos a ir compartiendo rápidamente, ¿cierto? El estudio de la palabra del Señor en este capítulo 2, versículo 8. ¿Quién es Esmirna? ¿Quién es Esmirna primero que todo? ¿Quién es esta iglesia? ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué es lo que conocemos? Pues bien, primero vamos a redondear un poco, ¿cierto? Y rememorar lo que hemos visto desde que iniciamos el estudio del libro Apocalipsis. Primero que todo, debemos entender que el libro Apocalipsis es un libro muy estructurado, muy organizado en cuanto a sus temas, ¿cierto? Y en él vamos a encontrar por lo menos 3 divisiones generales. Recordemos que el personaje principal de la historia es el Señor Jesucristo. Y aquí no lo vemos como el Jesús que vino a la tierra, ¿cierto? Que nació en un pesebre, que vivió entre nosotros y que padeció y que murió. No, acá lo vemos ahora, y ese es el tema principal del libro de Apocalipsis, lo vemos como el Señor glorificado, ¿cierto? El digno de toda gloria y de toda honra. También entendemos que este libro es el único libro del Nuevo Testamento en términos de lo que es profecía. Y además, hablando sobre su escritor, que es el apóstol Juan, ¿cierto? Recordemos que él es exiliado a la isla de Patmos, es el mismo escritor del Evangelio de Juan y de las cartas de Juan, el que se recostaba sobre el pecho del Señor, y él recibió una visión sobre las cosas que fueron, las que son y las que serán. Recordemos que el capítulo 1 hace una presentación y saludos de Juan el autor y de Jesucristo, quien le ordena escribir todo cuanto ve y oye, ¿ya? Ahora, en el capítulo 2 trata de las cosas que son, es decir, se va a ocupar de los temas que tienen que ver con la iglesia como tal. Y por eso que son 7 cartas dirigidas a 7 iglesias escogidas por el Señor, que están dentro del Asia Menor, y es lo que hoy en día conocemos como la actual Turquía. Ante eso, es importante hacer una observación, como vimos en la iglesia de Éfeso la semana pasada, ¿cierto? Es importante destacar que esta fue la primera carta que se dirige, y es a la iglesia de Éfeso, y de alguna manera podríamos decir que representa a las iglesias de los primeros tiempos, es decir, a la iglesia apostólica, ¿ya? A la iglesia fundada por los apóstoles, que comienza con el día de Pentecostés, ¿cierto? Y va a durar aproximadamente hasta el año 98, año 100 después de Cristo. Pues bien, hoy vamos a ver a la iglesia de Esmirna, que algunos han calificado como que la iglesia de Esmirna representa la segunda etapa de la iglesia del Señor, es decir, la iglesia mártir por su fe en el Señor. La palabra Esmirna viene de un vocablo que es mirra, ¿ya? Y mirra implica la idea del sufrimiento. También Esmirna se encuentra, como dije hace un momento atrás, dentro de Turquía, ¿cierto? Y actualmente se llama Izmir. Es una ciudad muy comercial. En aquella época, incluso leyendo algunos comentarios de escritores y estudiosos del libro Apocalipsis, agregaban antecedentes sobre que esta sería una metrópolis en aquella época, ¿ya? Y esta iglesia va a representar la fidelidad en el tiempo del sufrimiento, ¿ya? Y también habría que agregar
respecto a la iglesia de Esmirna, que disputaba su posición con la iglesia de Éfeso, porque ¿quién sería la primera ciudad? ¿O era Éfeso o era Esmirna? Porque Esmirna se encontraba dentro de un puerto, ya de un puerto muy importante, y era un centro comercial, y obviamente, porque la gran mayoría de los digamos, aspectos comerciales o las relaciones comerciales entre los distintos pueblos se hacía por el mar. Entonces, Esmirna tenía esta categoría, ¿cierto?, este matiz de ser un lugar de metrópolis. Ahora, muchos arqueólogos han descubierto una variedad de monedas en la ciudad, lo que hace pensar que era un lugar de mucha prosperidad y de riqueza. También debemos considerar en términos religiosos que era un centro de culto imperial, ¿ya? Durante el reinado de Tiberio César se había erigido en Esmirna un templo en honor a este emperador. Y una vez al año todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, se trasladaban a ese lugar para rendirle tributo, porque lo reconocían al César como el Señor. Solamente los cristianos obviamente no lo hacían, junto en ese momento con los judíos. Ahora, el Imperio Romano respetaba que los judíos no hicieran este tributo al César por su condición de monoteístas, ¿cierto?, de adorar a un solo Dios. Y a este carro se subían también los cristianos, ¿cierto? Y al principio no había problema. Pero al poco andar, tuvieron problemas con los judíos, y los judíos comenzaron a reclamar este derecho como exclusivo de ellos, y por lo tanto los cristianos perdieron este beneficio o este privilegio, y comenzó una persecución a ellos también. Si nos remitimos a Hechos capítulo 19, ya, y principalmente el versículo 10, podríamos encontrar que esta iglesia de Esmirna es fundada durante el periodo en que el apóstol Pablo se encuentra en la ciudad de Éfeso, ¿ya? Hechos capítulo 19. Entonces les decía que Esmirna como tal, ¿cierto?, conocida hoy como Izmir, es una de las ciudades más hermosas de Asia, y algunos la han llamado como la corona de toda Asia. Y uno se pregunta por qué la corona o la ciudad coronada. Se cuenta ahí que las personas que han visitado tiene una hilera de flores, de arbustos y de árboles de arrayán. Tiene un puerto de gran tamaño y es uno de los más hermosos. Se puede encontrar ahí la Acrópolis en el monte Pagus, y la fundación de la ciudad se remonta al año 2000 a.C., ¿ya? Era una ciudad etea en las laderas del monte Pagus. Más tarde, dice, Alejandro Magno agregó muchos edificios de hermosa construcción. La ciudad tenía grandes y hermosas avenidas a lo largo de la ladera del monte Pagus. Había un templo para el dios Zeus, uno para la Cibelis, que era la misma Diana, otro templo para Afrodita y uno para Apolo. Además, Izmir o Esmirna tenía un teatro o un audium, que este en sí era un centro musical. Y los habitantes de Esmirna se caracterizaban por ser amantes de la música, y también ahí tenían un gran estadio. Fíjese que en este mismo estadio, y ya vamos a ver más adelante un poco sobre el libro de los mártires de John Fox, en este estadio es donde Policarpo, un estudiante del apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis, llegó a ser obispo de Esmirna y fue martirizado allí, en ese estadio, quemado vivo, hermano. Fue quemado vivo en el año 155 después del Señor Jesucristo. Entonces, así como decíamos hace un momento atrás que la iglesia de Éfeso representa el periodo apostólico, así ahora la iglesia de Esmirna representa el periodo del martirio, ¿cierto? Y que va a abarcar aproximadamente desde el año 100 después de Cristo al 314 después de Cristo. Obviamente esto sucede a partir de la muerte del apóstol Juan. Y llega, fíjese, año 313, 314, yo creo que le trae a la memoria algo. Muy bien, hermano, ¿cierto? El edicto de tolerancia de Constantino, año 313. Y ahí donde se pone fin a la persecución, ¿cierto?, de los cristianos,
no solo en Esmirna, sino en todo lo que abarca el Imperio Romano. Ya dije en las clases anteriores que el Imperio Romano abarcaba todo lo que es Europa, Asia Menor, ¿cierto? Y también lo que es el norte de Alejandría en aquella época, o el actual Egipto. Entonces, ahí ya con este cuadro nosotros tenemos más o menos claro una introducción plena a lo que va a ser el estudio versículo por versículo, estos 4 versículos que hablan sobre la iglesia de Esmirna. Entonces, el capítulo 2, versículo 8, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, si nos remitimos al capítulo 2, al versículo 8, dice: yo soy el primero, postrero, ¿cierto? Dice: yo soy el primero y el postrero. O sea, vuelvo a utilizar lo que nosotros leíamos en las clases anteriores sobre el alfa y omega en el griego, ¿cierto? Y también la primera letra y la última letra del abecedario hebreo. O sea, el Señor es el primero y es el último. El Señor es el que tiene el control de todo. Y en este sentido tiene el control del universo como tal. Ahora, la iglesia de Esmirna va a entrar a un periodo de prueba, y aunque la iglesia esté en un periodo de prueba, ¿cierto? En un periodo de persecuciones, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, hermano. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender, sobre todo los que somos iglesias en Occidente o en América Latina. No tenemos nosotros la cultura de las persecuciones por causa de la fe, porque vivimos en Occidente, donde las leyes por lo general, bueno, acá en Chile, a partir del año 1990, 91 por ahí, con la promulgación de las leyes de libertad de culto, han venido una serie de beneficios para la iglesia evangélica en este país, por lo menos, al extremo que hoy día tenemos, ¿cierto?, el 31 de octubre como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, que nace a raíz de la ley de libertad de culto. No tenemos la cultura, nosotros lo que decían antes, no tenemos la cultura de las persecuciones. Por eso que muchas veces cuando vienen ciertos atropellos a los derechos de nuestra fe, de inmediato recurrimos a la ley, porque estamos amparados en ella. Pero pensando en los cristianos y pensando en la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna no tiene este beneficio. La iglesia de Esmirna, como dijimos, comienza el año 100, más o menos desde la 98-100, después de la muerte de Juan el apóstol, el escritor de Apocalipsis, y va a llegar hasta el año 313 aproximadamente con el edicto de tolerancia de Constantino. O sea, vamos a tener por lo menos 213 o 215 años de persecución a los cristianos. Van a haber por lo menos 5 o 6 generaciones que van a nacer y van a vivir bajo la cultura de las persecuciones. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se fundamenta esa fe? ¿O cómo se desarrolla esa fe? ¿Cómo podemos resistir con nuestra fe en momentos como esos? Si nosotros no conocemos las persecuciones a piel, no conocemos las persecuciones al extremo de dar la vida si fuese necesario por el Señor. A nosotros nuestras persecuciones pueden ser que nos acusen de discriminadores o que nos pueden acusar de que fanáticos religiosos, pero más allá de eso no han llegado con nosotros. Pero aquí el martirio llegaba hasta los estadios romanos, como les decía, ¿cierto?, con Policarpo, que fue quemado vivo. Y cuando usted lee el libro de John Fox, un libro muy interesante, que hoy día está en PDF y ya lo puede descargar si quiere, se muestra el martirio desde Esteban en adelante, la muerte de todos los apóstoles, y luego eso, la muerte de los grandes padres de la iglesia y de una infinidad de cristianos. Y es terrible, hermano, es terrible las muertes de ellos. Muchos relatan que se usaban los cuerpos de cristianos en las calles romanas para encender las noches y dar luz a los caminantes. O sea, a ese nivel de perversión, de alguna manera, de mostrar el odio y de mostrar la ceguera espiritual que tenía la gente usando los cuerpos de cristianos para el martirio. Entonces, cuando el Señor menciona en el versículo 8 la frase el primero y el postrero, quiere decir que no hubo nada antes de Él y que no habrá nada después de Él. Por eso cuando la gente pregunta, bueno, ¿y quién creó a Dios? Es que antes de Dios no hubo nada y nadie puede haber creado a Dios, y por eso la confesión de fe de Westminster en el artículo primero define a Dios como el soberano, el eterno, y una infinidad de calificaciones que tiene que ver con los atributos intransferibles de Dios que no los tenemos nosotros. Entonces, en ese sentido,
Él es el que tiene el control de todas las cosas. Aún de la muerte, aún de la persecución de los cristianos, el Señor sigue teniendo el control. Y luego dice el versículo 8 también, dice, el que estuvo muerto y vivió. Fíjese, el que estuvo muerto y vivió. O sea, en este sentido el Señor se identifica con su iglesia. Él se identifica con la iglesia. Y por lo tanto el Señor sabe del dolor porque Él viene de padecer por nosotros. ¿Cierto? Estuvo toda una noche siendo torturado, martirizado y luego de eso llevado con el patíbulum, ¿cierto? Para ser colocado en un madero, crucificado ahí, a causa de nosotros, habiéndole enterrado el lance en su costado, colocando una corona de espinas en su frente, su rostro deformado, su espalda llena de golpes. Él conocía el martirio, él conocía el dolor, pero su mirada estaba puesta en Dios Padre. Y el Señor Jesucristo sabía que Él era el autor y creador de la vida y por lo tanto la muerte no iba a prevalecer contra Él. Ahora, John Fox comenta en el libro de los mártires que por lo menos habrán sido unos 5 millones de personas los que murieron como mártires en este periodo en concreto. Fíjense, 5 millones de personas murieron por causa de Jesucristo durante el periodo, ¿cierto?, del año 100 al 313 después de Cristo. O sea, sin contar todo el martirio que hemos vivido, épocas posteriores. Por ejemplo, bajo la Inquisición romana o la Inquisición de la Iglesia Católica, que va a durar por lo menos 1000 años. Recordemos desde el año 476, cuando cae la Iglesia Romana de Occidente, hasta el año 1453, cuando cae la Iglesia Romana de Oriente o Constantinopla. Casi 1000 años de torturas y de persecuciones a los valdenses, a los hugonotes y una serie de hermanos que murieron por la fe en Jesucristo y que muchas veces fueron acusados falsamente por la iglesia papal, la iglesia romana, de ser brujos o de enseñar hechicería. Y de ahí viene un concepto donde también hasta unos 20 años atrás todavía seguía la costumbre que el que leía la Biblia se volvía loco, porque tenemos que entender que hasta antes del Concilio Vaticano II la Iglesia Católica prohibía leer la Biblia y sus misas eran solo en latín, viéndolo por el lado de ellos. Pero es para que usted vea más o menos cómo era la persecución a los verdaderos cristianos cuando era la hora de poder manifestar nuestra fe en Jesucristo. Vamos al versículo 2. Vamos al versículo 2 al versículo 9 de este capítulo 2, ¿cierto? Y dice ahí en el capítulo 2 de versículo 9 del libro Apocalipsis: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice entre paréntesis, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La palabra pobreza que aparece en este pasaje es el tocheia, y es una raíz que significa agacharse. La palabra indica un estado de abyecta pobreza, destitución, indigencia. Fíjese, o sea, en ese sentido el Señor está relacionando esta idea de pobreza como tal. En este sentido, esta iglesia de Esmirna no tiene de qué arrepentirse. Ya junto con la iglesia de Laodicea, aquí el Señor no está encarando a la iglesia de Esmirna. Y fíjese que aquí van a aparecer algunas características importantes que el Señor a través de ellas va a reconocer virtudes en esta iglesia y los elogia. En primer término habla de la tribulación. Y leyendo el versículo 9, yo conozco tus obras, yendo a los manuscritos más cercanos al original de esta carta, no está incluida la frase tus obras. No está incluida la frase tus obras. Pero de ninguna manera que diga tus obras o sea omitida el hecho que el Señor conozca sus obras, va a perder el sentido de la frase en general. Ya no, la omisión de esta frase no tiene de ninguna manera o le resta mérito a lo que es la esencia de lo que el Señor quiere decir. Y aquí dice además que tu tribulación,
Importante destacar que esta tribulación no se refiere a la gran tribulación, sino a las terribles persecuciones a las que va a ser sometida la iglesia como tal, bajo el dominio romano. Es que el amor por el Señor Jesucristo va a ser tan fuerte que va a llevar a estos hermanos a dar su vida por el Señor. Ahora, ellos entendían que convertirse en cristiano significaba morir. Por eso el cumplimiento de Hechos capítulo 1, versículo 8, donde el Señor Jesucristo, ¿cierto?, dice, me seréis testigos, o sea, en el original es el mártir, ustedes van a morir por causa de mí. Y yo me pregunto, ¿y hoy, hermano? ¿Y hoy? En Sudamérica, ¿quién muere por Jesucristo? ¿Quién da la vida por el Señor hoy? Nadie, por hermano. Lo hemos visto en estos últimos meses de la pandemia. ¿Cuántos sacrificios hemos hecho nosotros por el Señor? Muchos hemos visto comentarios que se exacerban también sobre pastores imprudentes que murieron a causa del coronavirus. Pero a veces me pregunto yo, hermano, si esos pastores que murieron a causa del coronavirus fue porque se fueron a meter en una discoteca, porque estaban en un supermercado, o porque estaban cumpliendo con la obra del Señor. Yo creo que es lo último, hermano. La gran mayoría de ellos fallecieron por coronavirus, pero se contagiaron cuando iban a visitar hermanos a sus casas, o cuando hacían los cultos en la iglesia con poquitos hermanos, pero ellos sabían que la iglesia no se detiene, hermano. Es que la iglesia no se detiene, hermano. Yo pensaba, hermanos, que después de la pandemia íbamos a tener un avivamiento tremendo en la iglesia. Pero nada nos cambia, hermano. Nada nos cambia. Hemos tenido en los últimos meses la posibilidad de hablarle a miles de personas por las redes sociales y perdimos esa oportunidad. Tuvimos la oportunidad de oro para llevar a muchas personas a los pies de Jesucristo cuando las personas buscaban una respuesta para esto en medio del dolor, del temor, de la angustia, de la inseguridad, y no lo hicimos. Pero el Señor a la iglesia de Esmirna no la está encarando ni le está llamando la atención, el Señor la está elogiando. Y el lenguaje que usa el Señor, fíjese el lenguaje que usa el Señor en el versículo 9, dice luego que le habla sobre conocer sus obras y la tribulación y la pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, es que, hermanos, el hecho de ser judíos no les da la salvación. El hecho de usted ser evangélico no le da la salvación. La salvación es porque Cristo vino a morar en nosotros cuando le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero eso es cuando es un acto genuino, no es cuando es un acto motivado por las emociones del momento, por la música estridente o por la música apacible que llega a tocar nuestras emociones. Y cuando una persona se convierte de verdad, se ve, pues, hermano. Esa persona necesita congregarse. Esa persona necesita estar presente. En las próximas semanas el gobierno va a dar la posibilidad, bajo esta nueva etapa de desconfinamiento, que por lo menos 10 personas puedan reunir o puedan asistir a reuniones sociales. Entre ellos estamos incluidos nosotros como iglesia. Yo me pregunto si usted se va a pelear por uno de esos 10 cupos para estar acá. Es solo una pregunta. Es importante destacar que la raíz de lo anterior, hermanos, respecto de lo que expresa sobre aquellos que no son judíos de verdad, es porque estamos en un momento de persecución y de sufrimiento. Y cuando uno está en este momento de persecuciones, uno realmente valora lo que es importante. Es como sucede cuando la persona está a punto de fallecer. Ahí la persona valora lo que realmente es importante. Cuando a una persona le dan la mala noticia que tiene un cáncer terminal, usted comienza a valorar lo que es verdaderamente importante. Si no, no lo valora. Pues bien, los cristianos de aquel siglo
en aquel contexto de persecución, valoraban día a día la vida que Dios le había dado. Otra característica que el Señor elogia es el desprendimiento que ellos tienen de las posesiones materiales. En definitiva, ellos no tienen interés por lo material y por eso le habla de la pobreza que hay en ellos, pero que entre paréntesis le dice, tú eres rico. Sí, es verdad, porque la gran mayoría de la iglesia del primer siglo, o de esta iglesia de persecución, ya iniciando el segundo siglo, es una iglesia pobre, hermano. Muchos de los esclavos, muchos de los que eran obreros, muchos de los que servían, se convertían al cristianismo. Sin exceptuar de que había momentos en que personas de mucho dinero también se convertían al Señor, pero para ellos significaba un costo más alto en términos económicos, porque la persona que era de dinero y se convertía al cristianismo, el Estado romano le confiscaba sus bienes. Entonces no estaban dispuestos tampoco a pagar ese costo. Pero le dice entre paréntesis, pero tú eres rico. Y cuando menciona eso de tú eres rico, porque le está diciendo que tú tienes las bendiciones espirituales, las que el apóstol Pablo que tenemos en Cristo Jesús. Quizás en este mundo, en esta tierra, nosotros no vamos a tener, ni vamos a poder llegar a tener lo material como lo tienen muchas iglesias o muchas empresas o muchas personas alrededor del mundo. Pero recordemos también que el Señor nos ha exhortado respecto a no hacer tesoros en la tierra. La ciudad de Esmirna disfrutaba, como les dije hace unos minutos atrás, ¿cierto? Disfrutaba de esta riqueza material, pero ante esta riqueza material había también mucha pobreza. Y eso ocurre siglo tras siglo y es cíclico, hermano. País donde hay mucha prosperidad material, también comienza la pobreza espiritual. Donde se eleva la riqueza material, también se eleva la pobreza espiritual, porque la gente mientras más tiene, más quiere, y la gente mientras más tiene, más se ciega, y la gente cuando más posee, más se olvida de los que no tienen. Y en ese sentido, por eso la palabra del Señor exhorta también respecto de esto. Ahora, lo importante para nosotros es considerar, hermano, las bendiciones espirituales, entendiendo que en tiempos de tribulación, en tiempos de persecución, como le sucede a la iglesia de Esmirna, lo más importante es la fidelidad al Señor. Aun cuando estemos en pobreza material y en muchas ocasiones nos sea desfavorable, sabemos que mientras seamos fieles al Señor, Él nos fortalecerá. Por eso, en muchos templos hoy día por el mundo, vemos la riqueza, pues, hermanos, vemos, ¿cierto? Las chayas, las serpentinas, vemos el adorno, y etcétera, etcétera, etcétera. Están ricos materialmente, pero han perdido la riqueza espiritual. Muchas iglesias hoy en día que hacen tremendos eventos, hermano, donde se predica la teología de la prosperidad, donde a los hermanos se les anuncia que vienen tiempos mejores, y etcétera, una infinidad de frases motivacionales que están fuera del contexto bíblico, porque nunca voy a olvidar lo que el Señor dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso solo viene a manifestar la pobreza espiritual en la que han caído la mayoría de las iglesias, y esto ha quedado demostrado hoy con esta pandemia. ¿Cuántos pastores o muchos pseudo pastores o estos llamados apóstoles o estos llamados profetas, que de eso no tienen nada, a la luz de la palabra, no de un juicio personal, a la luz de la palabra, están desesperados porque disminuyeron considerablemente las arcas, los ingresos a sus mega iglesias? Preocupante, por hermanos, por ellos, que el Señor también conceda que ellos puedan arrepentirse. Pero siguiendo con la iglesia de Esmirna, a la cual el Señor elogia, una tercera característica es que dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Lo importante en todo esto, hermano, es que debemos entender que la primera iglesia está integrada por judíos. Está integrada por judíos. Y lo que el Señor espera es que sean judíos íntegros, tanto en lo exterior como en lo interior. Pero no se ha dado.
Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 6, dijo que no todo Israel es Israel. Y por eso el Señor Jesús, cuando se jactan de decir en el currículum, somos hijos de Abraham, Él le dice, oye, levanta una piedra, encuentra un hijo de Abraham. No era lo más relevante, porque lo importante no era ser judío por la raza, por la etnia, o por seguir o practicar el culto religioso israelita, sino que lo que había que hacer era una conversión del interior que se reflejara en su exterior. Importante, pues, hermano. Ahora, la iglesia de Esmirna había sufrido esta tribulación que viene de parte de los judíos, podríamos entenderlo, ¿cierto? Porque ellos se desligan, ¿cierto? Y de alguna manera se separan en términos de beneficio de lo que trae el Imperio Romano sobre ellos, y pone la palestra, ¿cierto?, a manera visible a los cristianos para que sean castigados. Pero el Señor fuertemente habla sobre ellos y le dice, son sinagoga de Satanás. Y es porque si usted va un poquito al libro de los Hechos, se va a encontrar con una infinidad de acciones de los judíos, ¿cierto?, en contra de los cristianos. Ellos intentaron impedir el avance del Evangelio de Jesucristo, mi hermano. Hoy en día, claro, no tienen fuerza para impedir el avance del cristianismo a nivel mundial. Pero el ver a un cristiano, y usted podría ver video en YouTube, ver a un cristiano predicando el Evangelio en Jerusalén, lo van a golpear los judíos, sobre todo los ortodoxos. Una cuarta característica que menciona sobre la iglesia de Esmirna es que el Señor le dice, mire, acompáñeme ahí, en el versículo 10, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer, no temas en nada. Este es el ánimo que da el Señor en medio de la persecución. El Señor alienta a la iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia va a enfrentar la muerte cantando alabanzas a Dios. Y eso es terrible. A lo mejor lo ha visto en algunas películas de los años 60 o 70, donde ingresan los cristianos a los circos romanos, ¿cierto? Y comienzan a cantar himnos. Pues eso es lo que evidencia esta persecución. Los cristianos van a vivir como tal, o van a presenciar la muerte cantando alabanza. Otro aspecto importante también en este mismo versículo 10, y dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Fíjese, recordemos que Satanás es el acusador, es el engañador. Incluso en el libro Apocalipsis, capítulo más adelante, va a hablar sobre el acusador de nuestros hermanos, el cual nos busca de día y de noche una caída para ponerla, ¿cierto?, delante y decir, oye, cuidado con esto. Y en ese sentido, debemos entender, hermano, que el enemigo va a buscar siempre a los cristianos. El cristiano genuino, el cristiano que ha nacido de nuevo, el cristiano escogido por el Señor, va a ser perseguido por el enemigo. Y eso nos lleva a entender que la raíz del problema de los cristianos en persecución es Satanás. Y él va a crear y él va a propiciar distintos escenarios, distintos ambientes para que los cristianos desistamos de nuestra fe. Otra característica que menciona, ¿cierto?, en el mismo versículo 10 dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Fíjense que leyendo un poco, menciona que por lo menos estos 10 días se podría referir a 10 periodos de intensa persecución contra los creyentes de parte de 10 emperadores romanos. Voy a ir lentamente por si lo quieren anotar. El primero fue Nerón, en el año 64 al 68 después de Cristo, donde el apóstol Pablo es decapitado bajo el gobierno del emperador del imperio de Nerón, hermano. El segundo es Domiciano, desde el año 95 al 96 después de Cristo, y este fue mucho peor que Nerón. Ahí es donde el apóstol Juan fue exiliado durante este periodo. El tercer emperador es Trajano, entre los años 104 al 117. Fue entonces cuando Ignacio fue quemado en la hoguera. El cuarto emperador es Marco Aurelio,
entre los años 161 al 180 después de Cristo. Es en este periodo donde Policarpo, ¿cierto? Como les conté delante, fue quemado vivo. En quinto lugar, tenemos a Severo, entre el año 200 al 211. Maximiano, del 235 al 237. Decio, del 250 al 253. Valeriano, del 257 al 260. Aureliano, del 270 al 275. Y Diocleciano, el peor de todos los emperadores, durante los años 303 al 313. Fíjese, importante dato. Pero el Señor continúa la exhortación en el versículo 10. Cuando dice: no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Es decir, el Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna: la tribulación va a aumentar, porque Satanás mismo va a echar gente a la cárcel. Satanás tiene sus instrumentos, Satanás tiene su gente. No solamente veamos fuera de la iglesia, veamos dentro de la iglesia. Muchas veces hay instrumentos del enemigo que se internan en las iglesias, ¿cierto?, para destruir a las iglesias. Porque según las teorías generales del sistema, enseñan que no hay forma mejor de disolver o destruir un sistema que desde dentro. Por eso Satanás va a tomar a las localidades o a las autoridades locales para que terminen con los cristianos. Por eso cuando muchos predicadores hoy día hablan de un cristianismo tan triunfalista, de un cristianismo tan motivacional, al extremo de negar el dolor y el sufrimiento, asociándolo a la prosperidad y al triunfo, están cometiendo un grave error. Están cometiendo un grave error. Porque a mí me gustaría que todos esos que hablan de prosperidad se pegaran un viajecito por Somalia o por países en África y estuvieran por lo menos un mes trabajando ahí. Y a ver si les resultaría predicar su teología de la prosperidad o su teología de sin dolor ni sufrimiento. No encaja. No obstante, hay que entender, hermanos, que el Señor también asimismo va a probar de diferentes formas al cristiano. Quizás nuestras persecuciones no son con el Estado encima de nosotros, que nos cierren las puertas de la iglesia, que no podamos predicar en las calles, pero sí tenemos otras persecuciones que son morales, tenemos otras persecuciones que son leyes que van en contra de la palabra de Dios, que se legislan y se aprueban en el Senado de nuestro país. Y eso también es una persecución, pero no es una persecución a gran escala como lo que le sucede a la iglesia de Esmirna. Aún así, el Señor le da una promesa a la iglesia de Esmirna en este mismo versículo 10. El mismo versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, en otras palabras, resumiendo el texto bíblico, el versículo 10, no temas nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El Señor está consolando a la iglesia de Esmirna. Y esto nos lleva a que debemos meditar en un aspecto importante, hermanos. Primero, la iglesia de Esmirna nos puede enseñar a nosotros a cómo vencer el temor. Porque la iglesia de Esmirna está pasando por tiempo de persecución, pero el Señor le dice: no temas. Y esto me trae a la memoria a Josué, por ejemplo. El Señor, antes de que Josué vaya a conquistar la tierra prometida, el Señor en varias oportunidades le dice: no temas, yo estoy contigo, no temas. Entonces, parece fácil, hermano, pero ¿cómo vencemos nosotros en el sufrimiento? Primero, hay que entender que el Señor, ¿cierto?, va a hablar al principio de este versículo que tendrán tribulaciones por 10 días. Y vimos que la iglesia de Esmirna pasó por estos periodos de sufrimiento y de muerte. Pero no olvide una cosa, hermano. Cuando muere la semilla, entonces ahí va a nacer el árbol como tal. Cuando hubo una iglesia que murió, cuando murió la semilla como tal, comenzó a florecer la iglesia. Comenzó a nacer la iglesia, al extremo que después de estos 215 años, ¿cierto?, casi de persecución, de martirio,
nace una iglesia estatal. Y no estoy exagerando. Se convierte en la iglesia imperial, la iglesia oficial del imperio romano, se convierte el cristianismo. Lamentablemente vamos a ver que esta prosperidad va a llevar a la corrupción de la iglesia como tal. Pero de ser una iglesia perseguida, se convierte en una iglesia imperial. No olvidemos, hermanos, que a pesar de toda la persecución, Satanás va a querer destruir, pero él no puede actuar sobre nosotros sin el permiso del Señor. No olvidemos que el Señor mismo le dice a Simón en el capítulo 22, versículo 31 del Evangelio de Lucas: he aquí Satanás se te ha pedido para zarandearos como a trigo. No olvidemos también en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, ¿cierto?, donde Satanás le pide al Señor que le permita zarandearlo para ver si es tan perfecto como se dice, y etcétera. Pero el Señor sigue teniendo el control en el sufrimiento. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender a nosotros, hermanos, cuando pasamos por dificultades económicas, por ejemplo. Cuando pasamos por el despido o la pérdida del trabajo o la pérdida de un negocio. Nos cuesta entender que Dios siga teniendo el control. Es que para nosotros parece ser que Dios simplemente es prosperidad, que parece que Dios simplemente es abundancia, pero Dios sí está en la escasez. Dios sí está en el momento de la enfermedad, Dios sí está en los momentos difíciles de nuestra vida, porque es parte del control y es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Leí hace unos días atrás, ¿cierto?, en un libro sobre teología sistemática, lo que se explicaba sobre el propósito de Dios en el sufrimiento. Y me quedaba muy claro, hermanos, que todas las etapas que vivimos nosotros en nuestra vida tienen el control de Dios y no podrían tener sentido alguno si Dios no le da un propósito como tal. Eso nos hace entender, hermano, que nuestra vida de pe a pa, de principio a fin, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Ahora, no hay que olvidar, hermanos, como alguien lo dijo en una oportunidad, el sufrimiento es el camino a la gloria. Si no nos ha costado nada ser cristiano, entonces no vamos a vivir la gloria. Porque la vida del cristiano es difícil, hermanos. Ahora, el Señor también dice: sé fiel hasta la muerte. Recordemos que la iglesia de Esmirna, la ciudad de Esmirna era una ciudad que pertenecía al Imperio Romano y por lo tanto le daban fidelidad al emperador romano. Del mismo modo, la iglesia debía rendirle fidelidad a su Señor, el Señor Jesucristo. ¿En qué consiste ser fiel hasta la muerte? Ser fiel hasta la muerte significaba ser martirizado hasta morir. Pero también eso nos denota que no solamente hasta la muerte, sino que durante la vida nosotros debemos mostrar fidelidad al Señor en nuestra forma de actuar. Y eso es algo que nos cuesta mucho, hermano. Algo que nos cuesta mucho, sobre todo en este tiempo. Aún así el Señor dice en el final del versículo 10: y yo te daré la corona de la vida. Fíjese, yo te daré la corona de la vida. ¿Y por qué usa este ejemplo? Porque Esmirna era conocida también como un lugar donde se hacían muchas pruebas atléticas. Y en ese lugar se premiaba a los ganadores con una guirnalda o coronas de flores. Obviamente entendemos que con el tiempo esa guirnalda o coronas de flores se marchitaban. El Señor nos va a dar una corona el día de mañana que no se marchita, hermano. Y esa corona es la vida eterna que Él nos ha entregado y las consecuencias de esa vida eterna al vivir con Él en esta nueva Jerusalén, en el paraíso eterno. ¿Ya? Todo eso lo conseguimos gracias al sacrificio salvífico del Señor Jesucristo. Y dice también ahí, en el mismo versículo 10, seréis probados. La palabra probados en el griego es peirazo. Y también de ahí nace la palabra empírico, peirástico, de ensayo. Es decir, explorar, probar, tratar, ensayar, examinar, tantear, intentar, tentar. Lo que está diciendo es que el probar significa que Dios probará nuestra lealtad. Él va a examinar nuestra lealtad. A ver si todo lo que cantamos, a ver si todo lo que publicamos en el momento del sufrimiento, de la persecución es verdad. Por eso habla de seréis probados. Es como cuando se ponen a prueba los metales en el fuego.
Entonces, el oro, para limpiarlo de las impurezas, es pasado por fuego. Asimismo el cristiano, para llegar a la presencia del Señor santo, porque sin santidad nadie verá a Dios, debe ser probado. Y eso va a demostrar nuestra fe genuina y nos va a diferenciar de los falsos creyentes, los cuales no permanecen al momento de la persecución. Por eso vemos a muchos que se bautizaron, vemos a muchos que asistieron a la iglesia, vemos a muchos que cantaron con nosotros, que alabaron con nosotros, vemos a muchos que trabajaron con nosotros en la obra, pero que hoy no están. Es que la persecución o el sufrimiento fortalecen y al final refinan nuestra fe. Sé fiel hasta la muerte, ¿cierto? Y yo te daré la corona de la vida. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice aquí la palabra tentación es un sinónimo del ser probados. Y esa corona, ¿cierto? Ya dije, es la vida eterna. Y en el versículo 11 hay una promesa para el que venciere. Hay una promesa para el que venciere. ¿Cuál es esa promesa? Dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y quiero detenerme en una frase, hermano. La muerte como tal, ¿cierto? La segunda muerte. Esto es de alguna manera traer a la memoria el Targum Jerosolimitano. Le voy a explicar lo que es el Targum Jerosolimitano. Me puse a leer un poco respecto a esto. Y esto se refiere al Targum a la interpretación en arameo de la Biblia hebrea, que ocurre entre el siglo I a.C. al 476 después de Jesucristo. ¿Y por qué se le llama Jerosolimitano? Porque era a los que vienen de Jerusalén, o sea, los del Targum de Jerusalén, que en algún momento se le dio su autoría a Jonatán ben Behel. ¿Ya? Luego le llamaron el pseudo Jonatán a este Targum, no porque fuera falso, sino porque sencillamente se reconocía que Jonatán había escrito, Jonatán, como les dije ahí el nombre de él, Ben Besel, había escrito el Targum del templo, pero no este Targum. Bueno, es más que todo una referencia, pero de ahí se saca esta idea y esta frase que se utiliza como una frase rabínica, apoyado también en Deuteronomio capítulo 33, versículo 6, donde dice que viva Rubén en esta época y que no muera la muerte segunda, que es la que mueren los malvados en el otro mundo. Y me traía a la memoria, ¿cierto? Moody en una oportunidad dijo respecto a la muerte. Hay unos que mueren una vez o mueren dos veces. Mueren dos veces. Pero hay otros que tienen dos vidas y van a morir una sola vez. ¿Ves? Nosotros los cristianos tenemos dos vidas. La vida que tuvimos al nacer en esta tierra y la vida que nos dio el Señor Jesucristo cuando nos rescató de nuestra vida de delitos y pecados. Por lo tanto, veremos una sola muerte. La muerte de nuestro cuerpo cuando el Señor diga, esa es la hora de tu partida. Pero tendremos para siempre la vida que el Señor nos entregó cuando fuimos salvos en esta tierra. La corona de vida, que es la vida eterna. Amén. Bendito sea el Señor, pues, hermano. Hemos avanzado rápidamente, ¿cierto?, en el estudio de la iglesia de Esmirna, y que nos queda como ejemplo, pues, hermano, que nuestra fe tiene que ser probada, que nuestra fe tiene que ser, de alguna manera, tiene que ser pasada por fuego. Y esto es importante para todos nosotros hoy, hermanos, que estamos viviendo en tiempo de esta pandemia, y la verdad, hermanos, que yo en este sentido no veo a una iglesia aprobada, siendo sincero y a la luz de la Escritura. Y creo que por el discernimiento que Dios le va dando con los años uno, yo no veo que la iglesia aquí esté siendo definitivamente probada. Yo creo que la iglesia está recibiendo como la iglesia de Éfeso, pero no como la iglesia de Esmirna. Está recibiendo como la iglesia de Éfeso el pago a sus obras, el pago a sus malas obras.
Porque si fuéramos como la iglesia de Esmirna, hoy día estaríamos sufriendo persecución. Pero quizás va a llegar el día de mañana el momento que la iglesia en Occidente también sufra persecución por causa del Señor Jesucristo. Y quizás ahí va a ser el momento en que nosotros demostremos cuán genuina es nuestra fe en el Señor y cuán verdadero es que digamos que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestra vida. Porque hasta el momento, hermano, seguimos siendo una iglesia que vive en el confort y en la seguridad de que todo está bien. ¿Cuál ha sido la persecución? Piense solo por un momento, ¿cuáles han sido las persecuciones que usted ha tenido por causa del Señor en este tiempo pandémico? Ninguna, hermano. Todo lo contrario. Hemos tenido más de 3 meses, hermano, más de 3 meses, para poder llegar con el Evangelio de Jesucristo a cientos y a miles de personas. A través de esta misma señal que tenemos, a través de este mismo medio que es Facebook, a través de Instagram, o de Zoom, hermano, o de Google Meet, hemos tenido la posibilidad de evangelizar a tantas personas. Muchos que estaban descarriados han vuelto a Cristo a través de este medio por entregar la palabra de Dios. ¿Y usted qué ha hecho? ¿Usted qué ha hecho, hermano, hermana, en este tiempo? En este tiempo que hemos tenido, ¿qué ha hecho usted? ¿Se ha llenado de úlceras, de preocupaciones, de angustia, de temor, que si me contagio? ¿Qué hemos hecho durante este tiempo que el Señor nos llevó a estar entre 4 paredes para reflexionar y cambiar aquellas cosas que a Dios no le agradaban? El tiempo que dejamos de orar, el tiempo que dejamos de leer la palabra de Dios, el tiempo que tuvimos nosotros como iglesia. ¿Somos como la iglesia de Esmirna? ¿Podrá Dios, saliendo de esta pandemia, elogiarnos por lo que hicimos? ¿O nos llevará a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, para ser reprendidos? A mí me gustaría pensar que en este momento la iglesia cristiana a nivel mundial fuese como... Pero no somos como la iglesia de Esmirna, hermano. No somos como la iglesia de Esmirna. Y Dios, en algún momento, nos llevará a esa instancia de vivir como la iglesia de Esmirna, el sufrimiento, el martirio por causa del Señor. No puedo olvidar, hermanos, que en este mismo momento hay iglesias de Esmirna en África, en India, en lugares del Asia, donde el 1% de la población o el 0,5% de la población son cristianos y sufren persecución. Por ellos, no solo mi respeto, no solo mi admiración, no solo mi elogio, sino que mi oración por ellos, por esos hermanos, esas hermanas en China comunista o en los países musulmanes donde el 0,5% de la población, el 1% de la población, en la misma Filipinas, en Tailandia, son cristianos y sufren persecución por haber recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. En la misma África, donde muchos hermanos han sido martirizados, quemados por el Señor Jesucristo. Por ellos mi oración, para que el Señor los siga fortaleciendo y que si el Señor lo permite, nos podamos ver en la gloria de Dios con estos hermanos, marchando juntos ante el trono de nuestro Señor y Salvador, y poder decir, como dice en el libro Apocalipsis al final, aquellos que le han vencido por medio de la sangre del Cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Oremos, hermanos, oremos, hermanas. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias te damos esta noche. Señor amado, te agradecemos porque has sido fiel. Porque hoy una vez más, Dios amado, nos permites estar delante de tu presencia. Hoy hemos conocido a esta primera de 2 iglesias que son elogiadas, Esmirna, y ya conoceremos la iglesia de la Odisea. Pero Señor, tú destacaste en ella. A pesar de las persecuciones, los hermanos permanecían. Afirma nuestra fe esta noche, para que si nos toca la hora de ser perseguidos, a lo mejor hermanos que perderán su trabajo por ser cristianos, hermanos que por testificar de Cristo en las calles serán golpeados, hermanos que por defender la palabra de Dios
en distintos lugares serán discriminados. Oro por los hermanos que están en África, en India, en Asia, en los países principalmente donde son perseguidos hasta la muerte. Dios fortalezca su fe, fortalezca la fe de mis hermanos y hermanas en esos lugares. Y si tú lo permites, Dios, como ha sido siempre el anhelo de mi vida, si nos llamamos Misión Rescate, que algún día también nosotros podamos ejercer este ministerio, este apostolado, que son las misiones en las ciudades donde menos gente te conoce. Amado Dios, bendiga a su iglesia esta noche. Bendiga a su iglesia en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Cantamos al Señor. Vamos a cantar al Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Déjala brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Sí, Señor. Oh, aleluya, gloria a ti, Jesús. Sí, Señor, de una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Sí, Señor. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán que él, de quien no han oído? Sí, Señor. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Si nadie les predica. Oh, sí, Señor, dice tu palabra. Preciosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Sí, Señor, enciende la luz de Cristo. Habla de Cristo, predica de Cristo, anuncia de Cristo. Oh, encender la luz, que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Sí, Señor, lleva la palabra de Dios ahí a tus familiares. Lleva la palabra del Señor a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, para que ellos le rindan la vida al Señor Jesucristo. Enciende una luz y déjala brillar, la luz del Señor. No la dejes esconder, no la debes esconder, puedes callar. Enciende
Aleluya. Oh, sí, Señor. Enseñándoles. Oh, sí, Dios. Enciende una luz en la oscuridad. Amén. Bendito es el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. 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 No olviden, hermanos, que estamos, ¿cierto?, ya finalizando casi el mes de julio para enfrentarnos al mes de agosto. Ya un mes complicado en términos de clima. Pero bueno, si el Señor ha estado con nosotros el mes de mayo, el mes de junio, el mes de julio, ¿por qué no va a estar el mes de agosto? ¿Cierto? ¿Por qué no vamos a pasar agosto? ¿Y por qué no vamos a pasar agosto? ¿Ya? Ahora, no olvide que el día viernes tenemos el culto de oración. Le invitamos a congregarse, ¿cierto? Vía Facebook Live. Invite a sus amigos, invite a sus amigas, sus compañeros, vecinos. Aproveche el tiempo, hermano. Los días no son buenos, como dice la palabra de Dios, para orar también por nuestro país en este tiempo que tanta gente se disputa el tema si nos dan el 10% o no nos dan el 10%. Hermano, ese no es el tema esencial. Si este mundo le diera el corazón a Cristo, si este país, desde el presidente hasta la persona más humilde, hablando en términos económicos, le rindiera la vida a Cristo, no tendríamos necesidad, porque sabríamos que la iglesia también ayudaría para cumplir en la gran comisión, no solo a predicar el evangelio, sino llevar el alimento al que está necesitado. Pero es un problema del corazón, así que tenemos que orar por la iglesia, o tenemos que orar por el mundo, tenemos que orar por el presidente, por sus ministros, por senadores, diputados, no por ideologías, no por política. Tenemos que orar porque la palabra de Dios lo ordena. Y no olvidar, hermanos, que el día sábado desde las 11 de la mañana estamos con la escuela bíblica. 11 de la mañana, escuela bíblica, ¿cierto? Y están de vuelta los maestros de escuela dominical, a quienes los niños esperan con ansia volver a verles. Y a las 16 horas, ¿cierto?, tenemos la transmisión de Misioneritas Chile. Y a la misma hora también Exploradores Chile tiene su transmisión, ¿cierto?, dm.explo.chile, para que lo vean. ¿Cierto? Ya hemos tenido visitas internacionales y este sábado continuamos, ¿cierto?, con este hermoso momento, que es una envidia para las misioneritas, pero nos resbala. Y el mismo día sábado, hermanos, a las 19 horas está el culto de adolescentes y jóvenes. Así que bendito sea el Señor también, que ha permitido este trabajo con los jóvenes y adolescentes. Y el domingo por la mañana, ¿cierto?, tenemos vía Zoom la escuela Obreros. Hemos tenido una buena enseñanza de la palabra de Dios. Hemos estado con varios trabajitos ahí para la casa. Así que vamos a compartirlo este domingo, y los que quieran adherirse, avísenos para agregarlo al Zoom. Y por la tarde, a las 18:30 horas, el culto general, el culto familiar, donde todos y todas, ¿cierto?, mediante Facebook Live, estaremos reuniéndonos nuevamente. Amén. Vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por los diezmos, vamos a orar porque sabemos que el Señor es nuestro proveedor, y gracias a la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas, siendo buenos mayordomos, hemos podido también ayudar a aquellos hermanos y hermanas que están pasando por momentos difíciles. Lloramos sobre todo, estuve hablando con un hermano ayer. Oro, hermano, por ti. Yo sé que estás viendo en este momento, oro por ti, por tu familia, para que el Señor te abra una puerta de trabajo. Y si el Señor te ha llevado a esta instancia de tomar una decisión tan trascendental como familia, no es para volver atrás, hermano. No es para que retroceder. Dios siempre permite todas las cosas para la gloria de su nombre. Y qué bueno saber que junto a tu esposa estás orando, ayunando. Qué bueno que tus hijos pequeños alaban al Señor en este tiempo, porque eso es lo más importante. Porque aquel que se humilla delante del Señor será exaltado. Así que un abrazo apretado para todos los hermanos y hermanas. Una bendición estar con ustedes nuevamente mediante esta vía, y ya nos volveremos a encontrar de manera directa. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias por todo. Señor, nos vamos a retirar a nuestros hogares, los que estamos en este lugar, y los que ya están en sus hogares, que no olviden que tú estás ahí con ellos para abrazarles, alentarles un día más,
fortalecerle, Dios, y como cada día, Señor, cuidarnos. Amado Dios, gracias por tu amor y tu fidelidad sobre nuestras vidas. En el nombre precioso y dulce de Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios nos bendice. Adiós. Golpe de espada, espada mansa.